Hace 8 días, ¿cómo se tituló la enseñanza? Pero, ¿subtítulo cuál era? Habla, ¿a dónde? En los cielos, muy bien. Habla en los cielos, ¿cierto? Habla en los cielos. La revelación de Dios al hombre habla en los cielos, y hoy la revelación de Dios al hombre habla, ¿cierto? En las escrituras. En las escrituras, en la palabra. Iglesia, Dios te va a hablar a ti es en la palabra. Dios te va a ministrar a ti en la palabra. Dios va a dar libertad a tu alma y a tu espíritu en la palabra. Dios va a dar sabiduría, conocimiento y entendimiento en la palabra, iglesia. En la palabra. No en el hombre, sino en la palabra, hermano. Qué bendición de Dios. Cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios con un corazón dispuesto, como en esta mañana nos ministró el Señor en Mateo capítulo 15, del 21 al 28. ¿Cómo nos ministró el Señor poderosamente? ¿Amén, hermanos? Amén. Fue algo poderoso, algo que a veces nosotros no entendemos. En la primera dificultad echamos para atrás. Pero son las pruebas que Dios a veces coloca 1, 2 seguidas, 3 seguidas, 4 seguidas, 5 seguidas, a saber si nosotros sucumbimos. ¿Es para qué? Para que nuestra fe, iglesia, no se debilite, sino se fortalezca. Aumente nuestra fe, iglesia. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 19. Hace 8 días estábamos en el versículo 1 del Salmo 19 hasta el versículo 6. Muy bien. Number 6. Speaking. El Espíritu Santo habla otros idiomas. Espíritu Santo habla poderosamente. Aleluya. Aleluya. Salmo 19. Salmo 19, versículo del 1 al 6. Dios habla en el cielo. Y hoy vamos a hablar, Dios habla en las escrituras del versículo 7 al 11. Salmo 19, del 7 al 11. Hoy Dios habla en las escrituras. Y tomamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por este momento de ministración, de enseñanza y por el poder de tu palabra gloriosa, poderosa y preciosa. Te damos infinitas gracias, amado Padre de la gloria, para que conforme a la voluntad y el propósito tuyo, la palabra que tú envías en el día de hoy se cumpla, Señor, y traiga el verdadero propósito para cual tú la envías a nuestras almas, nuestro corazón, espíritu, nuestro ser interior y nuestro cuerpo físico. Te damos infinitas gracias, amado Padre de la gloria, porque tu palabra es viva y es eficaz. Es como espada de doble filo, Señor, porque tu palabra es medicina para nuestro cuerpo y tu palabra es refrigerio para nuestros huesos. Tu palabra es verdad, tu palabra es en el sí y tu palabra es en el amén. Tu palabra es Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios, y por eso en esta mañana te suplicamos y te pedimos, Señor, que nos siga ministrando poderosamente con la maravillosa unción y el poder del Espíritu de Dios. Porque reconocemos, estamos convencidos y profetizamos en esta mañana que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, Señor. Libertad para entender, libertad para aprender y libertad para no solamente ser oidores, sino también libertad para ser hacedores de la palabra de Dios y poner todo por obra para la honra y la gloria del que vive y reina para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar en el Salmo número 19, versículos 7 al 2. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué, iglesia? ¿Qué es lo que primero la palabra de Dios debe convertir? Iglesia, muy bien. Cuando la palabra de Dios
convierte tu alma y mi alma, iglesia preciosa, nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dice en el versículo número 19, 7, en el testimonio de Jehová es bien. La palabra, los mandamientos de Jehová son fieles. ¿Que hace sabio a quién? Al sencillo, iglesia. Al sencillo, iglesia. Acordémonos de Nicodemo. ¿Era sencillo? No. Él no tenía la sabiduría, él tenía la sabiduría humana. Nicodemo le faltaba lo más importante, la sabiduría del reino de los cielos. Tenía mucho conocimiento, pero poca sabiduría del reino. Y dice en el mismo versículo, el testimonio de Jehová es bien, que hace sabio al sencillo. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos como son, iglesia, justos, deseables, son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces, más que miel, y que la que destila de un panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Aleluya, iglesia. En el versículo 7 al versículo 9, ¿cuántas veces se nombra Yahweh? Yo soy el que soy, o Jehová. ¿Cuántas veces se nombra Yahweh? 5. No, 6. Muy bien. ¿Cuántas veces? 6 veces, iglesia. 6 veces se nombra, ¿cierto? Se nombra Jehová. Yahweh. Yo soy el que soy. Jireh. La ley de Jehová es perfecta. ¿Te convierte qué? Los cielos, iglesia, escuchémoslo bien. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y la palabra de Dios y la escritura cuentan su gracia. Cuentan su gracia. Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreos 1, 1 al 3. ¿Qué dice Hebreos 1, 1 al 3, iglesia? ¿Qué nos enseña la palabra? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó que heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo, iglesia. ¿Qué más? El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios, ¿cuántas veces ha hablado? En el tiempo de antes. ¿Por intermedio de quién? De los profetas. Ahora, ¿por quién está hablando? Por el Hijo, por el Muy bien, ¿no es cierto? ¿Y su Hijo cómo sustenta todas las cosas? ¿Con qué? Con su palabra, iglesia. Con su palabra, iglesia. Si quieres sustentar tu vida y mi vida, sustentémoslo basados en la palabra de Dios, iglesia. Porque es lo único que nos permite, por eso dice, en el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, el Hijo, el Padre y el Hijo son uno solo. Lo que el Padre me dijo que hiciera, dijo el Señor, yo lo hice. ¿Cierto? Y ahora yo espero, dice el Señor Jesucristo, que ustedes hagan lo que yo les dije que tenían que hacer. Y dice en el versículo, y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de ¿qué? De su poder. Iglesia amada, la palabra de Dios es poderosa. Amén. Mire, iglesia, dejemos a un lado las lamentaciones. Dejemos a un lado las quejas.
Dejemos a un lado el inconformismo. Dejemos a un lado los afanes de la vida. Dejemos a un lado la ansiedad. Dejemos a un lado la tristeza. Dejemos a un lado los deseos de la carne. Dejemos a un lado la amistad con el mundo y dejemos a un lado la angustia, el dolor y la tristeza. Iglesia, solamente si tú y yo entendemos estos principios de lo que la Biblia nos enseña, de lo que el Espíritu Santo nos quiere ministrar, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros, ¿qué? Pecados. O sea, ¿qué nos tenía enredado antes a nosotros? Los pecados, iglesia. Pero ¿qué hizo su Hijo Jesucristo contigo y conmigo? Purificó, limpió, quitó, llevó y cargó en su cuerpo todos nuestros pecados, para que hoy con libertad podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Por eso dice en el mismo versículo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. No mandó a nadie, Él mismo lo hizo, por ti y por mí. Y dice, se sentó ¿a dónde, iglesia? A la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está el Señor Jesucristo, iglesia? A la derecha ¿Dónde está tu hermano y mi hermano? Está a la diestra del Padre. Él está allá a la diestra del Padre. ¿Quién está aquí contigo y conmigo? El Espíritu de Dios. Es el que está ministrándonos. Es el que hoy te está llevando a una libertad muy grande, iglesia. Porque es el único que puede grabar la palabra en las tablas de nuestro corazón. Iglesia, esta ley, este testimonio, estos mandamientos, esta palabra, por supuesto es una revelación personal de Dios para su iglesia. Es una revelación únicamente para la iglesia. La iglesia, el mundo no entiende muchos principios de la Biblia. Y a veces muchos llegan a la palabra e interpretan lo que el Señor no está diciendo, porque no ha sido revelada por Dios, sino ha sido, ¿qué? Interpretada por el hombre. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el nombre que se usa no es Dios, sino Jehová, o sea, el Señor? ¿Por qué se usa ese nombre? Porque en el tiempo de antes y hoy el nombre de Dios no se puede pronunciar, es sagrado. El nombre de Dios no se debe pronunciar. El nombre de Dios se debe pronunciar puntualmente en las Escrituras, lo que dice la Escritura, dirigiéndose ¿a quién? A Él mismo, ¿cierto? Pero eso de que me cubro con la sangre de Cristo, no, iglesia. Eso no, dice, todo ahora es una muletilla. En el nombre de Jesús tal cosa, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. El nombre de Dios es sagrado, iglesia. Si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que estarlo nombrando. No. Tenemos que estarlo predicando Y exaltando y glorificando su nombre. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ver más adelante muchas cosas. Entonces, ¿de dónde nace Jehová? ¿De dónde le anexan esas dos letras que son la E, la O y la A? Porque el nombre de Dios es impronunciable. Por eso cuando le dijeron a Moisés, y si me preguntan cuál es tu nombre, él dijo, yo soy el que soy. Él es el gran yo soy. Jehová nace, ¿cierto?, de unas reuniones de tetragrammatrón, ¿cierto?, que le anexan, que para facilitarle, ¿cierto?, a la humanidad, a los creyentes, de pronunciar el nombre de Dios, ¿cierto? Yahweh es el nombre que más se asimila al nombre hebreo del Señor. Yahweh es el nombre que más se asimila, y por eso el nombre de Dios por eso Dios no se nombra aquí, si se nombra Jehová o Yahweh. Por ejemplo, en ¿cómo se llama? En otras versiones usan el Señor también, el Señor.
En otras versiones usan Jireh. ¿Sí? Entonces, cada nombre, Jehová, Jireh, Yahweh, tiene un significado. ¿Cierto? Elohim. Entonces, cada nombre tiene un significado. Nosotros aquí dimos una enseñanza hace como 4 años acerca de cada significado de esos nombres. ¿Quiénes estaban hace 4 años? Dejen que repetir otra vez la enseñanza. ¿Listo? Gloria a Dios. ¿Qué dice en el versículo número 7, iglesia? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vamos a ver 2 partes importantísimas, basadas desde el versículo 7 al versículo 11. La primera parte, lo que es la Biblia. Lo que es la Biblia. Lo que es la Biblia. Vamos a ver 8 hermosos principios de lo que es la Biblia. Pueden haber muchos más, iglesia, pero hoy vamos a centrarnos en 8 principios de lo que es la Biblia para ti y para mí. Principio número 1, la perfecta ley. Cuando dice que la perfecta ley, dice, no hay error en la Biblia. No hay error en la Biblia. ¿Qué dicen muchos? Que la Biblia se contradice, ¿no es cierto? ¿O no has escuchado? ¿Cuántas veces has escuchado esa palabra? Que la Biblia se contradice. ¿Pero sabe por qué dicen eso? Porque no tienen el espíritu. ¿Cómo? Se basan en sus propios argumentos. 1, argumentos. ¿Cuál es el otro? No tienen el espíritu. 2, 3. 3. Son cristianos canguro. Saltan por toda la Biblia y nunca la leen completa. Cuando nosotros leemos toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que la Biblia no tiene un solo error. De pronto no es la primera vez, de pronto no es la segunda, de pronto es la tercera, es la cuarta. De pronto nos vamos a empezar dando cuenta como en la quinta, en la séptima, en la octava, en la novena, en la 10ª vez de que hemos leído la Biblia. En días pasados, una reflexión que el Espíritu Santo nos está mandando, que decía, ¿cierto? Que si usted y yo amamos y honramos a Dios y reconocemos el señorío de Dios, debemos leer todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Porque si no se lee toda la Biblia, entonces eso es como el que lee el prólogo de un libro y la final de un libro. ¿Qué aprendió? Eso es como el que lee Génesis 1, 2 y 3 y salta a Éxodo 15 y 16, y de ahí salta al Salmo 19, y de ahí salta a Jeremías 33, y de ahí salta a Malaquías 3, y de ahí salta a Apocalipsis. ¿Y sabe qué dice? Ya leí toda la Biblia. ¿Qué es la palabra? En la palabra de Dios nunca vamos a encontrar un error, iglesia. Nunca. Iglesia, yo decía muchas veces cuando la leía como los cristianos canguro, saltan de un lado a otro. Yo decía, oiga, pero aquí dice una cosa y aquí dice otra. O sea, yo estaba creciendo con el convencimiento de que la Biblia tenía errores, ¿cierto? Pero aunque me decían pastores que no era cierto, pero yo como discípulo, como una oveja, yo decía sí tiene errores. ¿Por qué? Porque la estaba leyendo de una manera equivocada. Pero hoy le doy la honra y la gloria a Dios y digo, la palabra de Dios es perfecta. No tiene ningún error. Y dice, ya sea en cuanto al hecho histórico o verdad espiritual, no tiene error. Si nosotros vemos la historia de la palabra de Dios, no encontramos ni un solo error por donde pasemos, hermanos. Si vemos la verdad espiritual, tampoco encontramos ningún error. Pero lógicamente, iglesia, la Biblia
escúchelo bien, hermanos, la Biblia narra también las mentiras de los hombres y las perversidades de Satanás, también lo narra. Pero son verdades, ¿cierto? Pero son verdades. Aunque los hombres hayan dicho mentiras, ahí en los pasajes, en varios pasajes de la Biblia, cuando Pedro dijo, Señor, yo no te negaré, eso es una mentira, ¿cierto? Pero era una verdad, sí es una verdad. Sigamos. Pero el total mensaje de la Biblia es la verdad. Mire lo que dice el Salmo 119, versículos 128 y 160. ¿Qué dice? Dice, por eso estimé recto. ¿Qué dice el salmista? Estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Y aborrecí todo camino de ¿qué, iglesia? De mentira. ¿Por qué el salmista aborreció todo camino de mentira? Porque se dio cuenta que todo lo que la palabra de Dios decía era recto, era real y que no tenía ningún error. Por eso una persona que medita en la palabra, una persona que cree en la Biblia, que es guiada por el Espíritu Santo de Dios, aborrece lo que Dios aborrece, ama lo que Dios ama, dice, y aborrecí todo camino de ¿qué? De mentira. Dice en el 160, la suma de tu palabra es ¿qué, iglesia? Verdad. ¿Cómo? Verdad. ¿La suma de qué? La palabra de Del Antiguo y del Nuevo Testamento, de los históricos, ¿cierto? De los proféticos, ¿cierto? Del Nuevo Testamento, la suma. Iglesia, por eso, el que no lee toda la Biblia, pues va a resultar con mentiras. Va a resultar que la Biblia se contradice y va a resultar que Dios no es amor. ¿Por qué? Muchos dicen, si Dios existe, ¿por qué se mueren los niños? ¿Por qué? Porque ellos no tienen la suma de ¿qué? De su palabra. Por eso dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén, hermanos. Amén. Eso que tú y yo tenemos que vivir y aprender todos los días de nuestra vida. Número 2, el testimonio fiel. ¿Cómo es el testimonio de la palabra? Fiel. La palabra no cambia, iglesia. En el punto número 1 no hay error en la Biblia. En el punto número 2 dice el testimonio fiel. El punto número 2, el testimonio fiel. Quiere decir que la palabra no cambia. Si el Señor Jesucristo dijo que vendría por su iglesia, Él viene por su iglesia. Si el Señor Jesucristo dijo que Él era el pastor, Él es el pastor. El Señor Jesucristo dijo que Él nos redimió con su sangre preciosa de la maldición de la ley, del pecado y de la muerte, ya nos redimió. Por eso la palabra no cambia, iglesia. La palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es permanente, iglesia. Salmo 119, 89, ¿qué dice? ¿Qué dice? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra, ¿dónde, iglesia? En los cielos. Aleluya, iglesia. Para siempre, iglesia. Permanece tu palabra, ¿dónde? En los cielos, iglesia. Es permanente. Es firme, no cambia, es verdad, es veraz, transforma. Gloria a Dios. Iglesia, la palabra de Dios es el testimonio de Dios al hombre. Solo el hombre, iglesia, puede encontrar el testimonio de Dios en la palabra. Iglesia, siervo de Dios, creyente que no lea la palabra de Dios, no está buscando el testimonio de Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios es testigo de Dios.
de lo que es verdadero y correcto, iglesia. En la palabra de Dios encontramos que Dios da sus testimonios que son correctos, que son verdaderos, que son reales. Mateo 5:18, ¿qué dice? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jot, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. ¿Qué pasa, iglesia? Con la palabra. ¿Cambia? No, nunca. ¿Pasa? No. Los cielos y la tierra pasarán. Pero la palabra de Dios ¿Qué pasa con la palabra? nunca pasará. Iglesia, entre tú y yo permanezcamos más en la palabra, más veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Número 3. Número 3. El precepto recto. El precepto recto. Precepto significa estatuto. O sea, los estatutos de Dios son rectos. Son reglas para la vida diaria del cristiano. ¿Sí? Son reglas para la vida diaria del cristiano. La palabra de Dios es la única regla viva, eficaz, ¿cierto? Para la vida del cristiano. Iglesia, algunas reglas son equivocadas, pero la palabra de Dios es recta. Gloria a Dios. Obedecer a la palabra de Dios trae bendiciones todos los días de nuestra vida. Amén. Es que tú y yo tenemos que obedecerle a Dios, no al hombre. Tú y yo tenemos que correrle a Dios, no al hombre. Ayer una hermanita en Fusagasugá que tenía un grupo de oración a las 6 de la tarde. La hermanita es la que coordina el grupo de oración. Y nos dieron las 7:30 de la noche. Pero una de las cosas que Dios le enseñó a la hermanita es que la primera pregunta que el Espíritu Santo me dijo que le hiciera, dice: ¿usted va al grupo de oración porque un hombre le dice o porque Dios le puso en su corazón que lo hiciera? La primera pregunta que me hice. Le dije la segunda pregunta que me hice: si es de Dios, ¿cierto? Dios tiene otra persona, aparte de ti, que te reemplace. ¿Qué es lo que está pasando con los hombres de hoy? Con los cristianos de hoy. ¿A quién están corriendo? Al hombre. ¿Y no a Dios? El hombre está implementando muchas estrategias para alcanzar las almas para Cristo, pero ninguna de esas estrategias funciona. La única que funciona es la estrategia de la palabra de Dios. Es lo único que funciona. De resto no va a funcionar nada, iglesia. Número 4. El mandamiento puro. La palabra de Dios es ¿qué? Pura, iglesia. El mandamiento es puro. Salmo 12:6, ¿qué dice? Gloria a Dios. ¿Qué dice? La palabra, las palabras de Jehová son ¿qué? Son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra. ¿Purificada cuántas veces? 7 veces. O sea, ¿cómo es la palabra de Dios, iglesia? Pura, impecable, iglesia. La carne aborrece la palabra, iglesia. El mundo aborrece la palabra. Esta carne no quiere orar, esta carne quiere conseguir, esta carne quiere únicamente conseguir plata, conseguir empleo, conseguir negocios. Esta carne lo que quiere es eso. Porque es que corrupta. El Espíritu de Dios que mora en nosotros, ¿qué? Puro.
Por eso dice, las palabras de Jehová son palabras que limpias, iglesia, limpias. ¿Qué más dice? En horno dice, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces, 119:40. Y sumamente pura es tu palabra. Y la ama tu siervo. Aleluya. Iglesia, ¿sabe quién es el que ama esta palabra? Un siervo verdadero de Dios. Un siervo que ama a Dios. Dice, tu palabra es ¿qué dice? El Salmo 119:40, 140. Tu palabra es ¿qué? Pura. ¿Y quién la ama? Tu siervo. Tu siervo. Tu siervo. Él ama su palabra, iglesia. Por encima de la palabra no hay nada. ¿Y a la carne qué? ¿No le gusta? ¿Le cuesta? Gloria a Dios, iglesia. ¿Qué dice Proverbios 35? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan, iglesia. ¿Qué es lo único que hace que yo espere en el Señor? Su palabra, iglesia. No hay de otra, iglesia. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es religioso y el hombre quiere ver, tocar y sentir, ¿cierto? Para esperar a Dios. No. Porque cuando tú y yo tenemos, ¿cierto?, la mente de Cristo y la unción del Espíritu de Dios, hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, nosotros permanecemos en la palabra, que es la única que nos sostiene firmes en este mundo tan convulsionado. Los libros escritos por muchas religiones no son puros, no son limpios como la palabra de Dios. Amén. No perdamos el tiempo, hijos. Sí, hay libros que son bien interesantes, pero a veces esos libros influyen mucho en el alma y en el corazón de las personas. Y empieza uno a desviarse y dice, ay sí, porque si a este pastor le hizo así, le funciona así, entonces yo voy a hacer lo mismo. No. Y dice, diga conmigo, pero la palabra de Dios es pura. Incluso cuando se refiere al pecado. ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios, ¿qué dice el mentiroso? Que no heredará el reino de los cielos. La palabra de Dios, ¿qué dice el lujurioso? ¿Y eso es una verdad, iglesia? Sí, claro. ¿Es limpia esa verdad, iglesia? Sí. Muy bien. Gloria a Dios. Nada en la Biblia de lo que está escrito, bien entendido, escúchelo bien, hermanos. Nada en la Biblia de lo que está escrito nos puede llevar al pecado. Nada en la Biblia, bien entendido de lo que está escrito, nos puede llevar al pecado. Muchas veces dicen, no, pero es que la Biblia dice que Jesús tomó vino. ¿Cierto? Pero eso no dice. Ah, no, pero si convirtió el agua en vino, pues eso es para que nos podamos tomar un vino. Eso tampoco lo dice. Eso tampoco lo dice. ¿Sí? Siempre justificando ¿qué? Nada en la Biblia que esté bien entendido por ti y por mi iglesia puede conducir a la persona a pecar. Nada. Bien entendido. Es que usted de pronto la esposa le dice, ay no, es que usted como ya sabe harto, sabe lo todo, no sé qué, sé cuándo, entonces tarde. O si no, viceversa. No, sencillamente callemos y ante los ojos de Dios
hagamos lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén, hermanos. Porque esa es su voluntad. Hagamos la voluntad de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Número 5. El limpio temor de Jehová. El limpio temor de Jehová. Cuando dice en el versículo 9, el temor de Jehová es limpio. Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio. ¿Que permanece qué? Para siempre. Si tú y yo tenemos el temor de Dios, ¿cómo debemos permanecer, iglesia? Limpios para siempre. Limpios, iglesia. ¿Y esa limpieza quién nos la da? Escudriñando y meditando ¿qué? La palabra de Dios, iglesia. ¿Qué debe producir la palabra de Dios en la vida tuya, en mi vida? Una reverencia, una transformación y santidad hacia Dios. Pero a veces, ¿sabe qué? A veces nos mostramos santos delante de la esposa o el esposo o de los hijos o de las personas, y delante de Dios como cualquier cosa. Eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no sé qué. Eso a Dios sí sé cuándo. Y cuando está solo y sola. Deuteronomio 4:10. ¿Qué dice Deuteronomio 4:10? El temor de Jehová. El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb. ¿A quién está hablando? ¿Quién está hablando? El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb. ¿A quién es? Moisés. Muy bien, hijos. Muy bien, Moisés. Dice, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras. La iglesia en el tiempo de hoy se reúne es para oír la palabra de Dios, no las conferencias de un hombre. Por eso dice, para que yo les haga oír mis palabras. ¿Quién? Dios mismo. Las cuales aprenderán. Número uno, para que las haga oír, para que les haga oír mis palabras. ¿Quién es el que nos habla a ti y a mí? El Espíritu, a través del Espíritu Santo, Dios. Número 2, las cuales debemos ¿qué? Aprender. Número 3, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Y número 4, y las enseñarás ¿a quién? A sus hijos. Aleluya, iglesia. En un versículo nosotros podemos encontrar mucha enseñanza, mucha disciplina para nuestros hijos, para nuestra esposa y nuestro esposo. Pero a veces cuando leemos la Biblia, ¿qué palabra? A ver, claro, como llegó anoche borracho, que voy a buscar una palabra para decirle total. ¿O no? No es así. Caballero, no le saquéis ahí, pero no. Usted no necesita eso. Seamos de buen testimonio. Siempre, iglesia. Salmo 111:10. Salmo 111:10, ¿qué dice? El principio de la sabiduría, ¿qué es, iglesia? El temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Pregunta, iglesia. El que tiene el temor de Dios debe vivir ¿cómo? Limpio. Dice el Salmo 19:9. Debe vivir ¿cómo? Limpio. El Espíritu Santo es el que nos mantiene. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Cómo son los que practican la palabra de Dios? ¿Cómo son? ¿Son bien qué? Entendidos, iglesia. Son bien entendidos. Son como aquellos que siempre buscan un versículo para justificar
no asistencia a la iglesia. Son aquellos que siempre buscan un versículo para justificar ver la televisión. Siempre están buscando un versículo para justificar ¿qué? Su pecado. Ellos siempre lo hacen. Y dice, su olor permanece para siempre. ¿Qué es su olor? ¿Cómo? O sea, la fragancia, su señorío en la vida tuya y en la vida mía es la que debe ¿qué? Resplandecer en nuestras vidas. Es lo que debe exaltarse en tu vida y en mi vida. ¿La vida de quién? Del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo, temer a Jehová, temer a Dios, me hace limpio. Adorar ídolos me ensucia. ¿Qué hace que una persona viva sucia? Cuando adora los ídolos. Y el temor de Dios es que me hace estar limpio. Número 6. Juicios verdaderos, justos, entre paréntesis. Juicios verdaderos, justos. Todas las evaluaciones de Dios que hace de ti y de mí, del Señor, son verdad. Todo lo que Dios evalúa en tu vida y en mi vida, son verdad. Sea bueno o sea malo, iglesia. Pero es verdad. Él conoce completamente el comportamiento tuyo y mío. Él conoce completamente el corazón tuyo y el corazón mío. O sea que cuando nos llegue el ayayay, ¿cierto? No digamos ayayay, pidámosles a Dios, busquemos a Dios como la mujer cananea, vayamos a los pies de Cristo, ¿cierto? Pidámosle perdón y apartémonos de los malos caminos y démosle gloria a Dios. Nada pasa por casualidad, iglesia. Iglesia, vale la pena que el cristiano haga lo que Dios dice, iglesia. Sí, iglesia, es maravilloso. ¿Qué pasó con Lot? ¿Qué pasó cuando Abraham le dice a Lot, escoge Lot? ¿Sí? Escoge. Entonces, Lot ve el desierto de la Guajira y ve las montañas verdes de Bogotá. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué dijo Lot? Dijo, no, mi tío hasta se muere allá en ese despeñadero. Dijo Abraham, escoge. Un hombre sabio nunca dice, no, hagamos tal cosa. El hombre sabio te dice, bueno, ¿qué opinas tú? Decide tú. Espera que él decida. ¿Sabes por qué? Escúchalo bien. Dice, espera que él decida. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene la última palabra es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjalo que él decida. Déjalo. No te apresures a decir nada, sino espera que él decida. Y entonces tú vas y dices, espera, porque mientras él decide, nosotros estamos meditando. Y cuando él decida, nosotros decimos, mire, ¿sabes qué? Más bien las cosas las vamos a hacer a la manera que Dios ha determinado. ¿Es la voluntad de Dios? Porque la última palabra la tiene Dios, amados hermanos. Lot se equivocó y ¿qué perdió? ¿Qué perdió, ¿qué perdió Lot? Todo, iglesia. ¿Por qué, iglesia? Yo me equivoqué. ¿Y qué pasó, iglesia? ¿Lo perdí qué? Todo, iglesia. Levanten la mano los que se han equivocado y lo han perdido todo. Qué bueno, reconocer es de sabios. Amén, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que a veces nos estamos dejando llevar por las emociones o por los sentimientos. A veces la emoción me lleva a hacer cosas descontroladas y a veces los sentimientos me llevan a ser más amoroso que Dios. ¿Y eso nos lleva a qué?
¿A perder lo qué? Todo, iglesia. Ojo con esto que es importante. Dios conoce completamente tu corazón y mi corazón. Y si tú ves que tu vida va decreciendo, métete en el secreto con Dios, habla con Dios para que Dios te revele qué está pasando. No pidas el consejo de nadie, iglesia, escúchalo bien. De nadie pidas el consejo. Ve al consejero, ve al ayudador, ve para que el Espíritu de Dios interceda por ti y por mí ante los ojos de Dios, porque tú y yo no sabemos, pero Él sí sabe pedir como conviene, nosotros no. Y te vas a dar cuenta, iglesia, si vienes en ese decrecimiento, cuando uno decrece, escúchalo bien, iglesia, cuando una persona decrece espiritualmente, la salud también se deteriora y también las finanzas se van deteriorando. No le alcanza, gana lo mismo, pero no le alcanza. Se desaparece, se esfuma. Siempre aparecen cosas. Hay que ir en ese momento, hay que ir en el secreto con Dios y meterse 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, el tiempo que sea necesario hasta que Dios te levante de ahí con la bendición y la libertad que tú y yo estamos necesitando. Gloria a Dios. Número 7. Mejor que oro. Dígale al que tienes a tu lado, mejor que toda la plata que tienes. Dile al que tienes a tu lado. Mejor que el oro, mejor que oro. Diga conmigo, ¿qué tesoro es la palabra de Dios? ¿Qué tesoro es la palabra de Dios? Versículo 19:10. ¿Qué dice? Salmo 19. No, yo digo. Estamos aquí. Salmo 19:10. Deseables, ¿qué dice? Son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Aleluya, gloria a Dios. La palabra de Dios es mucho más que todo lo que hay en el mundo, iglesia. Es mucho más rica, mucho más maravillosa y mucho más saludable que la medicina que a veces nos estamos tomando. Mucho más saludable, pero a veces acudimos más. No estoy diciendo que no acudamos al médico, ¿no? Pero a veces nos ensanchamos tremendamente. Una vez me encontré que una persona así. Le decía yo, ¿y usted para dónde? No, vengo donde el médico. Le dije, ¿cómo van las cosas? Dice, bien, gloria a Dios, en victoria y bendecido, y con una tracarada de medicamentos. Imagínense, en victoria y bendecido. Le digo yo, ¿y qué lleva ahí? Digo, no, pues lo que nos toca tomar a nosotros los enfermos. Imagínense. ¿Y cómo andan muchos cristianos? Tal cual. Ay, hermano, nos está hablando el Señor en esta mañana. Gloria a Dios. ¿Cuánto vale ese puchito de plátano, ese negrito que es tan rico para el dulce? Vale 1000, pero si me lleva 2 le doy 3 paquetes. La gente, escúchelo bien. ¿Pero por qué? ¿Esa es mentalidad de reino? Hermano, mire, esos plátanos que están ahí como pichitos, se les echa a veces leche, se les echa a veces panelita y canela, hermano, pero ya están en parte descompuestos. O usted no ahí los huele y qué, y los moscos, pero no déjenme los que yo les echo un poquito de lecol y se les limpia. Ay, iglesia, qué tesoro es la palabra de Dios. La palabra de Dios, es más, nos hace sabios hasta para hacer mercado. La palabra de Dios no permite que usted lleve cosas que no necesita.
La palabra de Dios te lleva a que tú no compres cosas que te van a hacer daño a tu cuerpo físico. La palabra de Dios te lleva a que tú no compres ni gaseosas, ni esos jugos enlatados, ni nada de eso. La palabra de Dios te lleva a eso. Pastor, ¿qué tomamos? Compre guayabita, mijito. Y juguito de guayaba. Salmo 119, versículos 72 y 73. ¿Qué dice? Mejor es la ley de tu boca. ¿Qué es mejor para ti la ley de tu boca que millares de oro y plata, hermano? Es mejor la palabra de la boca de Dios que todo, la plata y el oro del mundo, hermano. Es mejor que todo eso, iglesia. Iglesia, si tú te ganas el mínimo más el auxilio de transporte, dele gloria a Dios, porque estás. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Tus manos me hicieron. ¿Quién te hizo a ti? ¿Quién me hizo a mí? Dios. Las manos de Dios. Entonces, ¿por qué tomamos gaseosa cuando sabe que eso es dañino? Porque nos estamos atribuyendo que somos de nosotros mismos. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. ¿Qué más? Hazme entender y aprenderé. Démosle un aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Iglesia, el único, escúchalo bien, el único que nos puede hacer entender es el Espíritu Santo. De lo contrario no podemos aprender la palabra. Es el único que nos puede hacer entender. Yo no cambio la palabra y uno dice, no, lo que pasa es que aquí quiere decir, le digo, no. Ya usted perdió el año. Déjame ahí quietito, no me diga lo que quiere decir. Yo prefiero saber lo que significa, pero no lo que quiere decir, porque estamos interpretando, la interpretación no es buena. Gloria a Dios. Dios nos hizo iglesia. Él sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Muy bien, iglesia, muy bien. Claro. La gente dice una vez, ay, el Señor sabe que yo necesito pagar el recibo del agua mañana. No. El Señor no se bañó con usted. Hágale usted. Sí. El Señor sabe lo que usted y yo necesitamos. Amén. ¿Y qué es lo que necesitamos? Palabra de Dios. Aleluya. Su palabra. Y eso es lo que el salmista está pidiendo, su palabra. Él no está pidiendo otra cosa diferente, sino su palabra, iglesia. Iglesia, acérquese más a su palabra. Porque Él te enseñará a través de su palabra lo que es bueno y lo que es malo para tu vida. Proverbios 8. ¿Qué dice 8:10? Recibid mis enseñanzas, dice el Señor, y no plata. ¿Y qué le están pidiendo muchos hoy a Dios? Plata. Business. No, es que yo no voy a esa iglesia, que hay iglesia no, sino solo palabras nomás, pero no hablan de business, que Dios me va a dar el carro, que me va a aumentar el sueldo. No. Aquí dice el Señor, recibid mis enseñanzas y no plata. O sea, ¿qué es la plata? ¿Es la plata, iglesia? No. Entonces, ¿ustedes por qué le están pidiendo plata? No, la plata viene por el resultado del talento que Dios te dio. Gracias. ¿Viene por el resultado de qué? De tu trabajo y mi trabajo, iglesia. Dice, y ciencia, ¿qué más dice? Y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Ni plata ni oro. Nos da su enseñanza y nos da su ciencia, iglesia. ¿Qué más que eso? No necesitamos sino que ponerla por obra, iglesia. Versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Ay. Y trabajan, usted no ve, hermanitos, que hay hermanos que trabajan. ¿Qué está haciendo? Oh, pastor, como sabe, trabajando. ¿Cierto? Mi amor, ¿dónde estás? Trabajando. Dice el hijo, papá, ¿dónde estás? Trabajando. ¿Y qué? ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido Proverbios 16:16.
Es que usted no conoce mis necesidades, pastor. Ni me interesa conocerlas. Entrégueselas delante de Dios y Él suplirá todo lo que nosotros necesitemos. Amén. Pero sí me interesa enseñar su palabra. Es importante. Gloria a Dios. Número 8. Más dulce que la miel. Aleluya. Más dulce que la miel. Versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Qué es más deseable? Más que el oro y mucho... La palabra. ¿Cierto que? La palabra, iglesia. Y dulce, más que miel, y la que destila del panal. ¿Quién de ustedes ha comido miel que esté destilando del panal? 1, 2, 3 y 4, 5. Yo he querido, pero nos llegan las abejas a la finca, pero no tenemos el cajón. Toca espantar, eso es lo que pellizcan a uno. Pero no, yo he querido ver ese, cuando destila del panal. Eso debe ser espectacular, hermano. Felicito a ustedes que lo han podido hacer. Yo no lo he podido hacer, pero quiero hacerlo. ¿Sí? Me tocó comprar ayer. ¿Sí? ¿Cómo? Me tocó comprarla ayer, pero gloria a Dios, hermanos. Más dulce que la miel. Salmos 119, 103. ¿Qué dice el Salmo 103? Cuán dulces son Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A veces estamos escudriñando la palabra, ¿no es cierto? Y llega y nos sirven el churrasco argentino y hacemos la palabra a un lado y corremos el churrasco. ¿Por qué, hijos? Porque no es más dulce que la miel para ti. Gloria a Dios. Iglesia, el cristiano espiritual no necesita cosas artificiales. Usted y yo no necesitamos de las cosas artificiales que el mundo nos ofrece, iglesia. Necesitamos cosas reales como el reino de los cielos. Gloria a Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios sacia mi apetito espiritual. ¿Y el churrasco argentino? ¿Qué sacia? Ve lo que la Biblia dice. Ve lo que la Biblia dice. Número 1, convierte. Lo que la Biblia dice, número 1, convierte. ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte. Esto es lo mismo que restaurar o confortar. Salmo 23:3, ¿qué dice? ¿Qué dice? Sí, conforta. Confortará mi alma, fortalecerá mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. En la otra versión, ¿qué dice? Me da nuevas fuerzas y me lleva por el camino recto, haciendo honor al nombre de Jesús, a su nombre. Iglesia, la palabra de Dios nos da nuevas fuerzas, iglesia. ¿Tiene alguna situación que estás viviendo? ¿Alguna adversidad, hermanos? Venga la palabra. La palabra nos da fuerzas. Doblemos rodilla, iglesia, delante de nuestro Padre. La palabra de Dios convierte al pecador de sus malos caminos y lo aparta de su pecado. Y restaura al santo cuando se ha desviado de la palabra. La palabra de Dios refresca, la palabra de Dios sana. Iglesia, hay unos que no están en el espíritu hoy aquí. Hay unos que están en la carne, iglesia, y no están recibiendo la enseñanza. ¿Qué enseñanza tan tremenda, iglesia? Poderosa. Hay unos que están pensando en el problema que tienen, en la hoja de vida, en todo eso. Iglesia, es aquí, iglesia.
Si tú no le permites que la palabra de Dios haga una transformación en tu vida, iglesia, el oír, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué, iglesia? Palabra. ¿Qué estamos escuchando aquí, iglesia? La palabra de Dios, iglesia. Hay unos que, mire, iglesia, voy a ver los tipos de cara que yo veo desde aquí. Hay unos que veo aquí así. Y hay otros con cara como de tontos. Perdón, hermano, que hable así. ¿Sí? Y hay otros con cara de locos. ¿Por allá? La mirada perdida, hermano. Iglesia, nosotros, perdón, hermano, hay que ser crudos. Es que, no, eso es que todos estamos en el espíritu, ¿no, iglesia? Hermano, hay veces, iglesia, que, mire, hermano, hay hermanos que ponen una cara que es así. O sea, están en las nubes. Y parece, hermano, con cara de loco. Seguro. ¿Sabe por qué pasa eso, iglesia? Porque tú y yo nos tenemos que preparar desde toda la semana para venir el domingo a recibir palabra de Dios, iglesia. Si usted y yo no nos preparamos, si no andamos repitiendo, sí, es que estoy fregado, es que me duele la pata, es que sí sé cuándo, es que no sé más. Toda la semana se preparó, ¿para qué? Para el fracaso y no para el triunfo, iglesia. La iglesia venimos el domingo es exaltar y glorificar el nombre de Dios. Mire, si iglesia, si estuvieras todos en el espíritu, cada palabra que el Señor nos da en la iglesia, esa silla quedaría pequeña, iglesia. Saltaríamos de gozo y de felicidad. Pero eso está en la carne, iglesia. Número 2, hace sabio. La palabra que hace nos hace sabios, iglesia. Vamos al Salmo 119, iglesia. Un momentito, vamos ahí al antiguo, el Salmo 19. Salmo 119, Salmo 119. Gloria a Dios. Versículo número 97 al 104. 197 al 119, 97 al 104. Salmo 119, 97 al 104. Miren lo que mire, iglesia, qué hermoso. Iglesia, cuando tú no puedas dormir, levántate y léete 3 veces el Salmo 119. En vez de ponerse a contar ovejas, ¿cierto? No, léete 3 veces el Salmo 119. Pero no vas a incomodar a la persona. Salte para la sala y lee el Salmo 119 y verá, iglesia. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre están, ¿qué, iglesia? Conmigo. ¿Qué más dice? Más que todos mis enseñadores he entendido. Porque tus testimonios son de meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Tremenda palabra, hermanos. Es algo glorioso, iglesia. Qué bendición, hermanos preciosos. Una pregunta que quiero hacer esta mañana, hermano. ¿Amas tú la palabra de Dios? Amén. Amén. Isaías 8:20, ¿qué dice, iglesia? ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, a la ley y al testimonio. O sea, a la palabra, ¿cierto? Y a los mandatos de Dios. Como dice la palabra, si no dijeren conforme a la palabra de Dios, dice, es porque no les ha amanecido.
Si alguien no te habla a ti y a mí conforme a la palabra de Dios, a esa persona no le van a decir. ¿Qué más nos enseña, iglesia? Jeremías 8:9. ¿Qué dice? Los sabios se avergonzaron. ¿Qué más dice? Se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Dale mundo. Mire, muchos hombres de Dios, muchos empezaron bien, pero empezaron a ¿qué? A aborrecer la palabra de Dios y se metieron en su propia ¿qué? Doctrina. Colosenses 1:9-11. ¿Qué dice? A ver, iglesia, 9-11. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué más, iglesia? Fortalecidos con el buen, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aleluya, iglesia. Iglesia, para hacer la voluntad de Dios, iglesia, se necesita amar la palabra de Dios. Amar a Dios, iglesia. Poner por obra cada principio de la Biblia que nos enseña, amados hermanos. Número 3, regocija. El creyente dependiente de Dios halla alegría, halla paz y gozo cuando viene a la palabra de Dios. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. ¿Qué trajo al vientre de Jeremías? Gozo y alegría en su corazón. Y alegría. ¿A dónde? A su corazón, no a las emociones. Uy, sí, amén, amén. Yo cuando veo una persona que dice, sí, amén, 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 eso son emociones. Gloria a Dios. Cuarto, alumbra. Diga conmigo, alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué dice el Salmo 113:130? ¿Qué dice 119? Perdón, ahí está bien. Está bien, hijo. ¿Qué dice el Salmo 119:30? ¿Qué 130? La exposición de tus palabras alumbra en qué? Mi alma, mi entendimiento y mi corazón. ¿Qué más dice? Hace entender a quién. A los simples. Hasta más simple lo hace entender, hermanitos. Su palabra. Gloria a Dios. Ya que usted y yo pertenecemos a ese grupo, ¿a cuál grupo, iglesia? Al final, ¿qué dice? A los simples. Usted y yo pertenecemos a los sencillos, al grupo de los ¿qué? De los simples. No los sabiendos, no los sabelotodos, no. ¿Al grupo de qué? De los simples. Gracias a Dios que pertenecemos al grupo de los simples. Entonces quiero y necesito más de la palabra de Dios. Cuando usted y yo pertenecemos al grupo de los simples, es cuando más queremos y necesitamos de la palabra de Dios. Número 5. Perdón, vamos a compartir una reflexión. Miren lo que dice la reflexión. Meditemos en esa reflexión. Donde haya punto y coma, dice: mientras tenga usted la palabra de Dios en su corazón, ¿dónde, iglesia? En su corazón. Exacto. ¿Qué más dice? Mientras usted tenga ese deseo en su corazón de que quiere acercarse a Dios, ¿dónde, iglesia? En su corazón. ¿De que quiere acercarse a quién? A Dios, iglesia. Sigamos.
El divino pastor lo estará buscando. Iglesia, ¿quién te está buscando? ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Exactamente, iglesia. Vamos, sigamos. Él lo colocará sobre sus hombros. ¿Qué más dice? Y lo llevará de regreso ¿a dónde? Gloria a Dios. Siga. Este es un salmo realmente glorioso, maravilloso. Glorifica la palabra de Dios. Aleluya. Siga. Y la palabra de Dios es el fundamento de toda la libertad que pueda existir sobre la tierra, iglesia. Sigamos. Nos revela al Hijo de Dios, al Salvador. Y Él dijo: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. ¿Qué más? ¡Qué libertad tan gloriosa! La que la palabra de Dios puede darle a su corazón, a mi corazón y a su vida. ¿Qué, iglesia? Presente ahora, iglesia. Wow. Santo. ¡Qué poder, hermanos! ¡Qué tremendo! Tremenda la reflexión, hermanos. Número 5, permanece. La palabra permanece, iglesia. Ella no se va. Ella permanece para siempre. Otros libros desaparecen y se olvidan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Muchos martillos. Muchos han querido atacar la Biblia de muchas maneras. Pero ¿qué pasa con ella? ¿Cuál es el libro más vendido en la humanidad? La Biblia. ¿Y cuál es el más leído? La Biblia. Entonces, ¿y por qué se pelea? ¿Por qué pelean contra Dios? ¿Y saben qué es lo más terrible? Que los ateos compran la Biblia para tratar de contender y decir que ellos son ateos, pero la tienen. Los incrédulos la tienen. ¿Sabe quién más la tiene? ¿Sabe quién más la tiene? Se la sabe toda. Satanás. Los demonios. ¿Por qué? Porque es poderosa, porque es perfecta, ¿cierto? Y porque transforma el alma, hermanos. Gloria a Dios. Número 6, enriquece. Enriquece. Proverbios 3, 13 al 15. Proverbios 3, 13 al 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? La sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar con la palabra de Dios, iglesia. Cuando una hermanita la semana pasada dijo: pastor, la verdad, yo voy a ser sincero. Yo no he vuelto a leer la palabra en un año. No estoy haciendo el devocional de la Biblia en un año. Le dije: ¿por qué no lo está haciendo? Así que empezamos a mirarlo 15 días, no. ¿Por qué no lo está haciendo? Le dijo: no, porque es que imagínense que una hermanita le dice: ah, porque es que el pastor dice que leamos la Biblia en un año, así como él dice, pero es mejor. No es mejor como uno quiera, como el Espíritu Santo le ponga a uno. ¿Y qué pasó con eso? La dejó de leer. Y otra persona que no viene aquí a la iglesia, va a otra iglesia, me dijo: pastor, llevo 15 días leyendo la Biblia, así como el Espíritu Santo me indicó a través suyo, y le cuento, pastor, que ha sido una gran bendición para mi vida. Yo no había entendido lo del diluvio, yo no había entendido lo de Noé, yo no había entendido lo de ¿qué me ha dicho? Ella nunca había leído. Dijo: mire, pastor, yo nunca había leído Génesis. Sí había visto, había leído, pero porciones aisladas, pero leer hasta ahora, que vamos ¿en qué? En Génesis 24 vamos hoy. Entonces,
Dijo, yo no la había leído nunca. Y qué bendición es la palabra, hijos. Leámosla toda, como ustedes, como queramos, pero leámosla. O sea, el método que Dios nos permitió en esa guía de la lectura en un año es un método que concuerda el libro histórico con el libro profético y con el libro del Nuevo Testamento. Todos tienen una concordancia, y el que no la haya es porque no la ha entendido, pero todos tienen una concordancia. Sigamos, hijos. Número 7. Satisface. La palabra de Dios, ¿qué más hace? Satisface. La miel satisface al cuerpo. La palabra satisface el alma. ¿Qué hace la miel cuando tú te la tomas? ¿Satisface qué? El cuerpo. Pero la palabra, ¿qué satisface? El alma, iglesia. Número 8. Advierte. Es mejor prevenir el pecado, es mejor evitar el pecado y prevenir el problema. Cuando tú evitas el pecado, está previniéndote ¿de qué? De un problema, iglesia. Que cometer el pecado, ¿y qué más, iglesia? Y tratar de remendar los errores. Saber la palabra y obedecerla guía al creyente por la senda segura. Saber la palabra, 1, y obedecerla nos guía a nosotros por caminos seguros. Proverbios 2:1-5. ¿Qué dice Proverbios 2:1-5? Tranquilo. ¿Listo? Proverbios 2:1-5. Hijo mío. ¿Qué dice? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Iglesia, es impresionante estos 5 versículos. Son impresionantes, nos enseñan, nos dan toda la guía para llegar al conocimiento de Dios. Estos 5 versículos. Después damos una enseñanza acerca de estos 5 versículos porque se amerita dar una enseñanza. Número 9, recompensa. La palabra de Dios, ¿qué hace? Nos recompensa. ¿Trae qué? Recompensa. El dinero no puede comprarlas ni compensar nuestra vida en santidad. Con el dinero usted compra un libro, pero no compra la inteligencia. Con el dinero usted compra una casa, pero no compra la felicidad. Con el dinero usted compra una cama, pero no compra el sueño. Con el dinero no puede comprar las recompensas de una vida santa. Número 10, una conciencia limpia. La palabra de Dios nos lleva a que usted y yo tengamos una conciencia limpia. ¿Qué dice el versículo número 11? Salmo 19:11. Dice: hizo arder contra mí su furor y me contó para sí. Perdón, esa no es. Me pasé muy rápido. Me fui hasta 19:11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. O sea, la palabra de Dios nos amonesta, la palabra de Dios nos exhorta y la palabra de Dios nos advierte, ¿cierto?, de las consecuencias que vienen de desviarnos del propósito de Dios. Un corazón puro goza de paz, goza de amor y la oración contestada. Dice que hay recompensa en guardar la palabra, iglesia, en el versículo 11. Que hay
recompensa en guardar la palabra. No por guardarla, no, sino en guardarla, o sea que el Espíritu Santo eso me la puso, o sea, me la dio a mí, atesorarla, no por guardarla. No hay gente que cree que quiere que le llegue la recompensa por guardar la palabra. No, es en guardar la palabra. ¿Y cuándo viene la recompensa? Cuando ponemos por obra en guardar la palabra. Y este será bienaventurado en lo que hace. Mire lo que dice Santiago 1.25. Santiago 1.25. ¿Qué dice? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y preservará en ella, no siendo, y persevera en ella, perdón, no siendo oidor que olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué nos enseña ese versículo a nosotros? Que no es únicamente venir a la iglesia a oírla. Si somos usted y yo hacedores de la palabra, somos bienaventurados, dichosos y bendecidos. Dichosos y bendecidos. Este será bienaventurado en todo. ¿En qué iglesia? Cuando predica, cuando trabaja, cuando ora, cuando está en la casa, cuando está en el bus, cuando está en la buseta. En todo lo que usted y yo hagamos, seremos bendecidos. Si no somos tan solamente ¿qué? Oidores. Iglesia, ¿por qué no? Yo te comparto el testimonio, iglesia. Yo le pedí al Señor antes lo que yo me gano en el día de hoy, ¿cierto? Antes trabajaba 14 horas y pensaba 5 eran 19, o sea, ¿cuánto podía dormir? 4 horas y media, porque mientras me daba vuelta, mientras me cogía el sueño y cuando me despertaba, o sea, ¿cuánto me gastaba yo para poder hacer? 19 horas. Y yo le clamé a Dios y le pedí a Dios para que Dios convirtiera esas 19 horas en 3 horas. Y hoy, para la honra y la gloria de Dios Padre, lo mismo me gano trabajando 3 horas con el talento que Dios me dio y el resto del tiempo para la obra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque aquí dice. No solo lo dice, mire, toda la enseñanza de hoy tiene que ver con eso. Mira, aquí dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, iglesia. O sea, ¿la ley de quién? La ley de Dios, iglesia, la palabra. Y persevera en ella, iglesia. Mire, aquí, número 1, mirar atentamente en la ley de Dios. Número 2, ¿cierto? Dice, la de la libertad. O sea, centrarnos en ¿qué? En Cristo, que nos hizo libres. Centrado en lo que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí. Número 3, y persevera en ella. Hay que perseverar en eso que Dios nos da. Número 4, no siendo oidor ¿qué? Olvidadizo. Número 5, sino hacedor de ¿qué? De la obra, iglesia. Número 6, este será ¿qué? Bendecido en todo lo que hace, iglesia. Iglesia, para nosotros los simples, que pertenecemos al grupo de los simples, ¿esto lo entendemos claramente, iglesia? Sí, claro. Usted no necesita que usted estudie ni hermenéutica, ni exégesis, ni escatología, ni angelología, ni cristología, ni todas esas guías. No, nada de eso. Usted y yo lo que necesitamos es que el Espíritu Santo, haber nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Sí. ¿Por qué no nos va muchas veces bien en todo lo que emprendemos? Porque somos tan solamente oidores y quejambrosos. Mira, hermanos, hay veces, hermano, termina la enseñanza, escúchalo bien, termina la enseñanza
Y me dicen, ay pastor, mire, es que usted viera. Dice, ¿usted a qué vino? ¿Qué vino a la iglesia? ¿Qué vino a la iglesia? ¿Usted viene? Casi se me cae la pata, casi se me atropella un carro, casi se me va el bus, casi no sé. Pues ¿a qué vino a la iglesia después del culto? Yo no entiendo. ¿Por qué, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas que las pasaron. Iglesia, yo hago una pregunta. Mire, voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿Usted puede hacer algo de lo que no pudo hacer ayer? ¿Usted puede cambiar lo que no pudo cambiar ayer? ¿Hoy lo puede cambiar? No, iglesia. No, iglesia. No vivamos más del pasado, iglesia. Ya se murió. El pasado ya se murió, las cosas viejas que pasaron. Dice el Señor, he aquí. Todas las he hecho ¿qué? Nuevas, iglesia. ¿Qué dice este versículo, iglesia? Esto es para los que hemos nacido de nuevo. Mire, iglesia, hay hermanos que siguen trabajando igual que hace 15 años. No, pastor, pero ¿qué si no trabajamos? Pues, pastor, usted pastor, la iglesia, la empresa, no sé qué. No, hermano, no mire eso. No mire eso, iglesia. Y entre más, iglesia, entre más le pido a Dios que acorte el tiempo para esto, Dios, las mismas 3 horas, en un día, en 1 hora, Dios me ha permitido lo que en 3 horas debo hacer, hermano. Porque le he pedido que necesito hacer determinado algo. Señor, mire, tú me pusiste esto en mi corazón para llevar el mensaje a alguien, y Dios apareja ese tiempo, hermanos. Pero mientras, hermanas, ¿qué hubo? Sí, chao. Después que me deja la carriola. ¿Cómo es que le llamaba ese pipí? Parece un correcaminos. Eso parecía. Sí, le dice, ¿para dónde va Vicente? ¿Y de dónde va la gente? Córrenos a mi padre. Nunca tienen tiempo, siempre vienen días de compromiso. No, pastor, lo que pasa es que usted hubiera visto, es que imagínese, es que sí sé cuándo. Terminamos, iglesia, con esta linda reflexión. ¿Qué dice esta reflexión? Verdad. Pasos hacia una devoción dinámica. Dios constantemente da lugar a cambios permanentes en nuestras vidas. Intentos no sinceros de este sentido conducen a una devoción dividida. Aquellos que convierten su devoción a Dios en un objetivo prioritario son quienes conocen la devoción verdadera. Acción. Da gracias a Dios todos los días por su revelación, su voluntad y sus promesas para ti. ¿En qué iglesia? En su palabra, iglesia. Iglesia, la honra y la gloria es para Dios. ¿Hemos aprendido, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Iglesia, yo estoy esperando que alguien me diga algo acerca de estas enseñanzas. Viene la tercera enseñanza dentro de 8 días, pero yo quiero que alguien me diga algo acerca de estas 3 enseñanzas. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Iglesia, escudriñemos esa enseñanza de hoy, hermanos. Meditemos. Díganle a la gente simple, a los eruditos no, porque dicen el original griego, y le dicen que chuca, y le dicen y resultan con chuca, y usted no entendió ni pico. ¿Me entiende? No. La gente simple, como usted no, gente simple, prediquémosle también a la gente simple de una manera que simple. Démosle gracias a Dios. Vamos a